En esta oportunidad viajé hasta Ferriñafe para poder conocer el Museo Nacional de Sicán y me gustaría empezar el tema hablando de un aspecto muy característico de los adobes que utilizaron en sus construcciones. Uno de los materiales más representativos en la cultura lambayeque fueron los adobes. Dichos adobes se caracterizaban por la presencia de marcas que diferenciaban unos de otros. Dichas marcas han sido registradas en una cantidad de hasta más de 200, repartidas en las diferentes huacas de la cultura lambayeque, como lo son la huaca Moscón, huaca Rodillona y huaca Las Ventanas, y en dicha imagen se pueden apreciar las representaciones de diferentes marcas. Pero ¿cuál es el origen de dichas marcas? Existen dos hipótesis al respecto. De acuerdo con el arqueólogo Moseley, las marcas identifican a su fabricante, mientras que el arqueólogo Izumi Shimada propone que las marcas representan a los patrocinadores de dicha construcción. Mucho gusto con todos, mi nombre es Diego Alonso Perales Castro, tengo 19 años de edad y actualmente resido en la ciudad de Chiclayo. Me encuentro estudiando la carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior en la prestigiosa Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad les presentaré mi vídeo titulado Las técnicas y los materiales de construcción empleados por la antigua cultura lambayeque. Dicho video tiene por finalidad resaltar el atractivo de la antigua cultura lambayeque, poniendo como aspecto principal sus construcciones y todos los materiales que solían utilizar, para mantener vivo el amor por esta parte de nuestra historia y potenciar el turismo. En esta oportunidad estaré entrevistando a un profesional en educación, el profesor Antonio Acuña Vilches, y le realizaré una serie de preguntas relacionadas a la cultura lambayeque. La primera pregunta se relaciona a ¿qué tan antigua es la cultura lambayeque? La cultura lambayeque es producto de los vestigios tanto de la cultura mochica como de la cultura chimú. Por esa razón podemos decir que tiene más o menos 1000 años de antigüedad. La siguiente pregunta sería, ¿qué opina usted al saber que forma parte del producto de la diversificación de diferentes culturas antiguas del Perú? Es un orgullo enorme ser parte y pertenecer a una estirpe tan guerrera y tan gloriosa como la cultura Sicán en nuestro antiguo Perú. La siguiente pregunta nos dice, ¿considera que es importante seguir transmitiendo conocimientos del pasado? Pues considero que sí es muy importante conocer nuestro pasado para saber cuáles son nuestros orígenes y poder construir un presente adecuado y un mejor futuro. Ahora, dígame, ¿cuáles son los aspectos de esta cultura presentes todavía hasta la actualidad? Podemos encontrar muchos aspectos importantes de la cultura antigua en nuestro aspecto físico. También lo podemos encontrar en algunas costumbres como las tejedoras o como los caballitos de totora, el uso de caballitos de totora. Y también en algunas costumbres gastronómicas como la utilización del pescado seco salado y la utilización de otros productos como el ají, el maní, etc. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál fue el material de construcción más utilizado por la cultura lambayeque? Los materiales más utilizados para las construcciones arquitectónicas de la cultura lambayeque podríamos tomar en cuenta el barro con el que hacían el adobe en forma cónica. También utilizaban la caña brava y el algarrobo, básicamente. Relacionado a la pregunta anterior, ¿me podría explicar cuál era el proceso para la elaboración de los adobes? Tomando en cuenta las costumbres actuales, tendría que haber sido la elaboración de una mezcla de barro arcilloso, ¿no? Con de repente la utilización de algunos productos que ayuden a adherir mucho más el producto, como por ejemplo las conchas de mar o algún tipo de vegetal como la paja de algunas plantas que secas ayudan a que se compacte aún más en la elaboración del adobe. Y ahora, cuénteme sobre las culturas que más influyeron en las construcciones de la cultura lambayeque. Cabe recalcar que nosotros básicamente somos el producto de dos culturas muy importantes en el pasado, ¿no? La cultura mochica
la cultura chimú. Y si tomamos en cuenta estas dos culturas, pues algunas técnicas importantes era, por ejemplo, la utilización de plataformas, de escalinatas, la utilización de la forma piramidal trunca en varios pisos, etcétera. Con respecto a las pirámides de la cultura lambayeque, ¿cuáles fueron los aspectos que más las caracterizaban? Aparte de las características como las que ya te mencioné, las escalinatas, las rampas, las plataformas superpuestas, la forma piramidal trunca, también se le caracterizaba el uso del color, generalmente el rojo indio, y también el uso de frisos en alto y en bajo relieve, donde podían ellos eh, inspirarse en su realidad. Por ejemplo, en Chotuna Chornancap nosotros podemos observar el dibujo de aves guaneras en actitud de caza, cayendo en forma de picada hacia el mar para cazar los peces. Entonces de esa manera ellos podían plasmar su realidad. Lo que me cuentas sin duda es muy interesante, pero ¿qué lugares me recomendaría para aprender más aspectos sobre esta cultura? Bien, te cuento que elaborando un trabajo de investigación muy bonito, muy interesante, llegamos a descubrir algo de 200 huacas dentro del departamento de Lambayeque, de las cuales he visitado algunas que, bueno, te podría recomendar, como en el caso de Chotuna Chornancap, las pirámides de Tucumé, el bosque de Pomac, la huaca Miraflores, la huaca El Taco, la huaca Blanca, la huaca El Pavo, y así pues podemos encontrar un sinnúmero de huacas que nos pueden demostrar la manera de cómo construían sus pirámides o qué otras ideas tenían de construcción. Muy interesante. Para finalizar la entrevista, cuénteme, ¿por qué considera que la población debería mantener vivas estas manifestaciones culturales? Bien, como te dije con anticipación, es importantísimo mantener viva nuestra cultura para poder saber qué rumbo tomar y saber qué futuro vamos a construir. Por otro lado, también es importante valorar nuestra cultura, puesto que somos de los pocos países actuales, modernos, que tienen un rico pasado, cosa que muchos países desearían, y se vuelve una fuente importante para el turismo y otras actividades económicas. Con todo lo expuesto, podemos concluir que la cultura lambayeque representa la belleza de una civilización que fue capaz de sobreponerse a las adversidades. Ellos aprendieron de su pasado, adoptaron los mejores aspectos de los mochica y los chimú y los plasmaron en sus costumbres y construcciones. Dichas construcciones que podemos apreciar hasta la actualidad. Y seguir aprendiendo sobre ellos nos asegura forjar un futuro mucho mejor.